que es la segunda, me parece que es la segunda que desde 1949 se presenta en materia de derechos fundamentales. Y por eso el análisis debe ser reposado lo menos apasionado posible, o al menos equilibrando la pasión con la razón. Es un proyecto interesantísimo. Y cuando escuchen la argumentación van a saber que nos encontramos en un momento de una avenida donde las dos posiciones son absolutamente contrapuestas. Voy a explicar de qué se trata, creo que ya muchos lo conocen. El actual artículo 36 de la Constitución Política establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo en materia penal. Y esa es la razón por la cual a los imputados no se les juramenta y se les permite abstenerse de declarar en los juicios, e inclusive se les advierte su derecho a declarar. Perfecto. Ahí no está el punto. El punto está en que también el imputado y toda persona tiene un derecho a no declarar, ya no contra sí mismo, sino testigos. Pueden abstenerse de declarar contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Es decir, la Constitución le permite a una pareja no declarar contra su pareja, y eso claramente, en eso no hay ninguna duda de todo el contenido de razonamiento que tiene el expediente, permite el archivo, el sobreseimiento o la absolutoria de gran cantidad de personas imputados y acusados de delitos sexuales. Porque normalmente las víctimas menores de edad son hijos, y quien podría declarar es la compañera, pero esa norma constitucional le faculta a no declarar. Y muchas veces la presión que se ejerce sobre estas personas hace que se arroguen la facultad de esa norma y decir, me abstengo de declarar contra mi pareja, y la víctima, el ofendido, es un hijo o una hija de esa pareja, y la compañera se ve presionada y simplemente utiliza esta norma para decir, no voy a declarar. Y ahí están en el expediente todos los datos de casos en materia de delitos sexuales contra menores que se ven archivados con sobreseimientos o absolutorias por esta situación. Eso creo que no habría nadie en esta Asamblea Legislativa que pueda oponerse a lo que acabo de indicar. Pero el problema está en otro lado. El problema está en que aún estableciendo que ya no se puede abstener de declarar, la persona puede seguir presionada y declara, pero dice que no le consta nada, o declara y dice que no vio nada, o declara y dice que es falso los hechos que se le atribuyen a su compañero. Es decir, si va a ser presionado, o normalmente presionada, porque normalmente es a una mujer, igualmente la presión ya no va a ser para que se abstenga, sino ahora va a ser para que mienta. Y pudiendo decir la verdad e imputar a esa persona, utiliza ahora lo que sería su no abstención para más bien salvar a esa persona en una declaración falsa. Pero debo reconocer que al menos es un avance. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con la reforma. Claro, esa reforma desequilibra el valor fundamental que tenía esta norma, que era la cohesión familiar. Es decir, no podemos poner, dijeron los constituyentes, no los del 49, esta norma tiene décadas anteriores a las del 49, me parece que apareció por primera vez en la Constitución de 1848 y siguió y siguió y siguió. Se prefirió, y sobre todo en una sociedad machista y controladora como era la del siglo XIX, en proteger la cohesión familiar y decir, preferimos que se abstenga aunque eso vaya a proteger a personas que puedan ser delincuentes. Hoy vivimos una sociedad diferente. Y en ese equilibrio, esa familia, cuando se ha cometido un ilícito, ya no hay cohesión. Y más bien lo que tenemos que hacer es el objetivo de la reforma constitucional, que no se pueda abstener y que tenga que declarar. Ahora, esa declaración puede ser falsa y la presión la puede llevar a mentir, eso estamos claros, pero al menos se hace un avance. Y ahí estoy de acuerdo. El problema está en otro lado.
Y el problema lamentablemente lo tiene, no sé si me va a dar tiempo, ese voto descarado de la Sala Constitucional que permitió la reelección presidencial, el 277103 de las 11:40 horas del 4 de abril del 2003. Porque ese voto estableció que no se puede, por una reforma parcial a la Constitución, disminuirle derechos a nadie. A nadie. Y así lo dijo, y por eso declaró inconstitucional la reforma constitucional al artículo 132, inciso A, del año 69, que había prohibido la reelección presidencial. Y dijo, no se pueden aprobar reformas parciales a la Constitución que disminuyan derechos. Y dijo, como se disminuyó el derecho a ser electo, se declara inconstitucional la reforma constitucional de 1969 y vuelve el texto del 49 que permitía la reelección presidencial esperando 2 periodos. Pero no voy a hablar de la reelección presidencial. Lo que pasa es que ese voto, y aquí lo tengo completo, no me da tiempo ya de leerlo, pero el debate no se va a terminar hoy, dice que no se puede disminuir derechos de nadie mediante una reforma parcial. Y en esta reforma parcial estamos disminuyendo derechos. Claro, para protegerlos de otros, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que dice la sala no es un tema de equilibrios. Es lamentablemente, en un voto absurdo, equivocado, dijo, no se pueden disminuir derechos en una reforma parcial. Pero como no estoy de acuerdo con ese voto, y siempre desde mis clases de Derecho Constitucional dije que mediante una reforma parcial se pueden disminuir o aumentar derechos. El poder constituyente derivado es ilimitado en su contenido. Y siempre dije que no hay reformas constitucionales inconstitucionales por el fondo, solo por el procedimiento. Y he discrepado de ese voto desde esa pésima fecha de abril del 2003. Por eso, a sabiendas de que para la sala esta sería una reforma constitucional inconstitucional, yo la voy a votar favorablemente. Y vamos a esperar que la sala cambie su criterio. Y voy a colaborar en lo que pueda para que se pueda permitir mediante reformas constitucionales parciales a la Constitución disminuir derechos si el poder constituyente derivado así lo quiere. Es más, ya lo hizo cuando ha reformado el artículo 24 de la Constitución para la intervención de comunicaciones en 3 ocasiones. Y ahí la sacrosanta Sala Cuarta se quedó callada. Es más, en el voto de la reelección dijo, esto no afecta a todas las reformas constitucionales que hayan disminuido derechos de aquí para atrás, para no anular un montón que había hecho, que había avalado, pero dijo, de aquí en adelante ya no se puede. Bueno, hay que aprobar un texto diferente, yo estoy trabajando en un texto diferente a estos, me parece que podemos lograr el objetivo mejor, porque a como está, inclusive el texto sustitutivo parece que se obliga a declarar en contra. Y así lo dice, lean el texto que está y el texto propuesto. Dice, está obligada a declarar, no es que está obligada a declarar en contra, está obligada a declarar. Pero por un problema de redacción que tiene el texto y aún la reforma propuesta, parecería que lo que quieren es obligar a declarar en contra. No, lo que se debe hacer está obligada a declarar, a favor o en contra. Lo que hay que quitarle es en contra, porque lo que está es obligada a la persona a declarar, que ya no se puede abstener. Y yo voy a votarlo a pesar de lo que estoy diciendo de este voto de la sala, porque creo que es necesario ajustar este texto del artículo 36 a los tiempos modernos, dejar de proteger a delincuentes que se escudan en que su pareja, sus hijos, sus tíos, sus hermanos no van a ir a declarar contra él, normalmente él, casi nunca es ella, y entonces se escudan en esa norma, y esa norma perdió su vigencia, perdió su importancia, y hoy debemos darle vuelta y que la persona esté obligada a declarar, no en contra, esté obligada a declarar. Retemos a la sala, compañeros y compañeras diputados, retemos a la sala, demostrémosle que ese voto del 2003 estuvo equivocado y que nosotros como poder constituyente derivado podemos aumentar derechos o disminuir derechos, y este es un caso que justifica esa reforma. Y en ese sentido mi intervención. Gracias, presidente, gracias, diputación.